presten atención a esta nota muy interesante. Ponemos en contexto porque tras el fallecimiento de la escritora y ensayista argentina Beatriz Sarlo, un testamento manuscrito presentado por el consejero de su edificio, quien afirma haber sido legatorio de su departamento y de su gata Nini, generó una disputa judicial con su exmarido Alberto Sato y ahora también con una prima, Ernestina del Río. El documento será sometido a pericia caligráfica para determinar su validez. El caso reavivó el debate sobre la importancia de planificar la sucesión y mantener los papeles en orden. Estamos hablando de la herencia, la importancia de ordenar la herencia. Por eso estamos con Gabriela Jackin, quien es abogada especialista en sucesiones, y le damos la bienvenida acá a Todo Se Ve. Gabriela, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por estos momentos. Seguramente la gente del otro lado está ansiosa por escucharlo. ¿Por qué es tan importante ordenar la herencia antes de morir? Bueno, es muy importante realizar una planificación sucesoria porque es una forma de cuidar los vínculos familiares y también de proteger el patrimonio que el causante construyó en vida. Okay. Y cada familia es única, entonces la realidad es que la solución o lo que se puede aconsejar a cada uno es una solución como bastante a medida, porque lo que de repente puede ser una solución para una familia, para otra puede ser un problema. Y doctor, en este caso, ¿cuánto suele durar en promedio un juicio o un proceso de sucesión para que la gente entienda? Bueno, desconozco en Jujuy, digamos, cuánto demora, ¿no? Pero sí, acá en lo que es capital y provincia de Buenos Aires, digamos, si la sucesión es bien llevada y no tiene complejidades, en 2 meses y medio más o menos ya se puede realizar. Perfecto. Y en este caso... Pero acá, digamos, en el caso de Beatriz Sarlo es otra historia porque... Claro. Hay un montón de aristas. De hecho, o sea, el ex marido, como no estaban divorciados, porque en realidad cuando se divorciaron no existía el divorcio en Argentina. Entonces, según la ley, actualmente, los cónyuges que están separados, de hecho, sin voluntad de unirse durante tantos años, no heredan, salvo que se demuestre quién fue el culpable de la separación. O sea que ahora acá va a venir, o sea, otro juicio. Mira. Donde se va a tener que investigar cuál fue la causa de... Es muy interesante este caso. Sí, totalmente. Te juro que te escuchamos y los dos nos miramos como, wow, no podíamos creer. Sí, porque bueno, tenemos por un lado el testamento, si es válido o no es válido, el ex marido, la prima que apareció, que en realidad la prima, o sea, va a heredar si no hay heredero forzoso, si no, no. Y después, bueno, por otro lado tenemos esta sucesión que no es una sucesión común, porque no estamos hablando solo de bienes, dinero, o sea, acá estamos hablando, digamos, del legado cultural de una escritora más súper famosa. Totalmente icónica. Y en este caso, ¿qué se hace, no, cuando los herederos no se ponen de acuerdo? Bueno, cuando los herederos no, o sea, digamos, es importantísimo el rol del abogado. Perfecto. O sea, yo tengo, digamos, mucha experiencia. He tenido casos en que, bueno, muchos casos en que los herederos están peleados, tienen heridas pasadas. La mayoría de las veces sucede que uno piensa mal del otro, pero en la práctica... no es así. Entonces, con una buena negociación y una buena colaboración entre ellos, se puede resolver. Después hay otros casos que ya son más complejos, que requieren que termine interviniendo un juez, pero en definitiva no es ventajoso, porque eso lleva a una partición judicial, a que los bienes se terminen vendiendo a un precio que no es el real. Entonces, más o menos es así el tema. Doctora, pero en este caso, si uno hace un testamento, con eso ya se olvida de todo este tipo de problemas. Vos vas a ver un abogado y le decís, quiero hacer un testamento y dejarle todo a Agustín y este poquito a Victoria, por poner un ejemplo. Mira, me parece re importante esto que me estás preguntando, porque lo que estoy notando con este tema, que en muchos de los medios se está escuchando,
eso, ¿no? Vayan a hacer un testamento. Y en realidad no es así. ¿Por Porque yo les voy a explicar. Eh, el derecho sucesorio argentino, la verdad es que está muy bien organizado y el proceso sucesorio es uno de los más seguros Bien. que existe. Cuando uno tiene herederos forzosos, digamos, en la ley ya está totalmente claro quién va a heredar. O sea, hijos, padres, cónyuge, que pueden coexistir hijos y cónyuges o no. O sea, está totalmente claro. El testamento se utiliza cuando no hay herederos forzosos, Ajá. cuando no estás casado, estás solo, o cuando en un porcentaje Ujú. querés beneficiar a otra persona. Claro. Pero tampoco se puede en su totalidad, porque la ley, o sea, como decía, que es muy seguro, protege a los herederos forzosos. Hay determinados porcentajes que se pueden disponer, ya sea por testamento justamente o por donación. Pero, Así que por eso decía, me pareció súper importante la pregunta, porque no es que hay que salir a hacer testamentos, depende del caso. pero entonces, en este caso, no es una recomendación para alguien, pero digo, si yo le quiero dejar algo a una persona que no está dentro de mi línea vincular, si se quiere, no es mi hija, no es mi hijo, tengo que heredarlo en vida, o tengo que hacer, si se quiere, un traspaso en vida. No, podés hacer un testamento, Sí. o sea, en la porción disponible. Y entonces, después de tu fallecimiento, esa Le persona queda. va a recibir Claro. eso que le dejaste. Siempre que sea la porción disponible de la herencia. Perfecto. Bueno, creo que quedó muy en claro todo, ¿no? Espectacular. Perfecto. Gabriela, te agradecemos un montón estos minutos y seguramente vamos a estar charlando con vos nuevamente. Un placer. Les mando un beso. Abrazo. Gabriela Yatkin, Sí. abogada especialista en sucesiones, poniendo en contexto todo lo que sucedió luego de la muerte de Beatriz Sarlo, Sí. que fue terrible, obviamente, con el tema de la herencia, porque se metieron muchos personajes que por ahí no estaban ya en la vida de ella y quisieron, obviamente, aprovecharse. A mí lo único que me genera dudas es Sí. que siempre que se muere alguien y Sí. hay plata de por medio, realmente se muestra Sí, la cara de esas totalmente. personas, porque por la plata se terminan, no quiero utilizar el término liquidando, pero mostrando lo que verdaderamente Esa son. cara. Pero Ujú. siempre hay que tener un amigo abogado, ¿eh? Yo estoy en esa. No, porque estábamos claro. con una arista que no la conocíamos, entonces está buenísimo aclarar estos temas. Muy buena nota para la produ. Sí.